Buenos días, hermanos. Los saludo en nombre del Señor en este día maravilloso que Él nos da. Maravilloso más todavía por el hecho de que cumple en nosotros una vez más el edificarnos por medio de su Espíritu a través del estudio de su palabra. Este es un tremendo privilegio, hermanos. Siempre vamos a estar recalcando porque el privilegio tremendo de ser portadores de una verdad que de otra manera es absolutamente imposible que nosotros lleguemos a siquiera vislumbrar estas glorias, ¿cierto?, que el Señor nos ha dado por medio de Cristo. Es imposible si no fuera por el poder, ¿cierto?, de su Espíritu, que toma de aquello y nos lo hace saber. Nosotros de muchas maneras hemos estado recordando en los últimos estudios cómo Dios opera estas cosas y no nos hemos dejado de maravillar, hermanos, y cada vez nuestro asombro va creciendo porque sin duda que somos portadores de un tremendo milagro, hermano. De repente no meditamos en lo que Dios ha hecho cuando no valoramos la grandeza del Señor Jesucristo, cuando esta luz no brilla, entonces comenzamos a sentirnos miserables y como que nos faltan cosas en nuestras vidas. Sin embargo, hermano, el mismo hecho que Dios ya nos haya dado a Cristo como el garante de todas estas cosas, y es más, nos haya dado su Espíritu para cautelar esta verdad, eso ya es por sí solo es un tremendo milagro, aparte de todo lo que significa la vida, la providencia del diaria, el guardarnos en su verdad y todo esto. Pero hermanos, yo digo esto por el hecho de que es lamentable ver cómo muchas personas andan de iglesia en iglesia buscando evidencias milagrosas, espectaculares en sus vidas. Y sin embargo, cuando usted escudriña la palabra del Señor, se da cuenta que el hecho de la fe, el hecho de que el Espíritu Santo esté dándonos a conocer de Cristo de la manera poderosa y potente que lo ha descrito en su escritura y que nosotros la creemos y nos gloriamos con grande gozo, ¿cierto? Nos damos cuenta de que somos objetos de un milagro diario, constante, porque el hecho de que cada noche nos vayamos a descansar y quedemos en los brazos de Él, de nuestro Dios, y el otro día tomemos lamentablemente nuestra pecaminosidad, pero que sobre esa pecaminosidad sobrepuje el don del Espíritu de Dios que nos lleva a Cristo y nos dice que nuestros pecados son perdonados y en Él Dios nos ha dado vida eterna, es un milagro que se redobla cada día. Así que yo quiero apuntar a la labor del Espíritu Santo, pero enfocado en dos textos. Para mí son fundamentales. Sé que hay muchos otros textos con los cuales hemos estado estudiando acerca de esto y son textos potentes, pero quisiera yo quedarme con las palabras con que el apóstol Juan en su primera carta nos entrega, porque sin duda que son palabras muy singulares, hermano. Desde ya adelanto de que nadie, ningún apóstol, ha descrito jamás al Espíritu Santo con las palabras que él lo describe. Y no es que esté en conflicto con los apóstoles, muy por el contrario, sino que está dándole luz, ¿cierto? Desde otro ángulo, a la misma verdad que nos enseñó nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Y que sus apóstoles también escudriñaron y traspasaron. Esta inquietud nace de una observación, uno se da cuenta, ¿cierto? Y yo también lo he vivido cuando en otro tiempo militaba en otra iglesia. Entonces, uno observando los énfasis que muchas veces en esas congregaciones se daban y también a raíz de esta difusión que por internet también se hacen de muchas confesiones religiosas, ¿cierto? Nos hemos topado con prácticas que son realmente aberrantes, que tienen que ver con el Espíritu Santo y su obra. Y en este caso, lo menciono de pasada solamente porque yo puse ahí unción atenida al hecho de que precisamente el apóstol Juan habla de la unción del santo. Y entonces pongo unción ahí y aparecen cada cosa, hermanos, que la verdad son espectáculos que denigran no a una persona, sino
a Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios. Así que se habla de las unciones, ahí se ve una persona, un guía espiritual o alguien que hace un pase mágico que difiere de una u otra forma dependiendo de la congregación y las personas caen, ¿cierto? Y es más, ese poder y este espectáculo se centra en la persona que tiene ese poder, que lo imparte de esa manera tan espectacular. Y luego ya no le basta solamente levantar su mano y tocar la persona. Él puede hacer un movimiento de la mano de izquierda a derecha y caen una cantidad de personas. Y es más, otras veces tira su zapato, hermano. Hay personas que tiran el zapato y caen decenas, o la chaqueta. Y bueno, yo creo que eso no tiene sentido en seguir hablando del manoseo, del maltrato que se le ha dado a la unción que ellos llaman. Ellos consideran que eso es la unción. Y claro, esto se ve muy espectacular en la persona que tiene ese poder, entre comillas, aparece como muy espiritual, como una persona a lo mejor digna de ser nuestro líder, de estar compartiendo con su iglesia, porque ahí hay algo especial. Nada contundente, nada sólido de Cristo se ve en aquellos espectáculos. Y la verdad que me llama mucha la atención porque la gente, ¿por qué va a esos lugares? Obviamente porque desconocen, ¿cierto?, el poder de Dios y también la escritura. Eso que dijo Cristo es una ley que siempre que hay un problema en la ignorancia, digamos, de las cosas de Dios, siempre va a estar esto presente. Ignorancia del poder de Dios e ignorancia de las escrituras. Y siempre se da esto. Y todo se centra en un enfoque en lo milagroso. Esta gente normalmente busca darle sentido a sus vidas en un milagro externo espectacular. Pero, hermanos, ¿qué edificación puede haber para una iglesia en que una persona se ponga a ladrar supuestamente como un perro, producto de la unción? ¿Qué edificación puede tener a la iglesia y caminar como un animal en cuatro patas? O hablar como un niño, un bebé, o reírse descontroladamente, que son situaciones que supuestamente la unción impartiría en aquellas personas. Si uno se pone a pensar estas cosas, estos efectos, dicen mucho más del tipo de persona que va a esos lugares que realmente de la verdad. Dice mucho de sus intereses, de lo que busca su corazón. De eso más que nada habla ese tipo de prácticas, pero no realmente de una verdad. Así que esto es algo realmente grave y está muy difundido. Es lamentable porque es un manosear de cosas santas, un maltrato de la obra del Espíritu de nuestro Dios, hermanos, que fue dado precisamente para tomar cosas santas que Dios poderosamente hizo en Cristo Jesús y hacérnosla saber, impartirnos la alegría proveniente precisamente de ese magisterio, esa enseñanza del Espíritu de Dios. Así que insisto, no, ellos no están pervirtiendo la obra de una persona, sino de Dios. Y sin embargo, hay algo que es cierto. Existe una unción y el apóstol Juan le da un apelativo muy particular, dice la unción del santo. Él prefiere utilizar esta descripción para referirse al Espíritu Santo. Dice la unción del santo. Y eso precisamente tomaron estos guías espirituales de los cuales hablo y lo manosearon, ¿cierto?, conforme a sus pensamientos, po, a sus propios pensamientos, pero no conforme a la escritura. Así que el estudio, o el del día de hoy, ¿cierto?, tiene este título, pero vosotros tenéis la unción del santo. Y se basa en dos textos de la primera carta de Juan. Uno está en el capítulo 2, del 26 al 27, lo vamos a leer ya, y el otro en el capítulo 2 también, pero del 20 al 21. Son los únicos pasajes en que se menciona esta unción, fíjense ustedes. ¿Cuál lo nombra allí? Y es una exclusividad de él. Voy a dar lectura a estos dos textos que menciono para que vean cómo está esta expresión de la unción, ¿cierto?, tratada por el apóstol allí en sus cartas. En Primera de Juan 2:26 al 27, Primera de Juan 2, versículos
26 al 27 dice así, leo, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ese es el primer texto. Y el segundo texto aparece también en Primera de Juan 2, pero 20 al 21. Primera de Juan 2, versos 20 al 21, y dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Una observación general es que ambos textos que yo leí están en el contexto de advertir la existencia de engañadores en los últimos tiempos. Entonces, esto hace que esta unción de la cual va a hablar y nos va a recordar sea tan importante, porque precisamente en el contexto de engañadores es que esta unción nos va a guardar. Y fíjense ustedes, no pensemos solamente en los últimos tiempos cercanos a la venida de Cristo, sino que ya en los tiempos que escribía Juan, él advertía acerca de estos engañadores que han salido por el mundo. Pero esta unción nos guarda de aquello. ¿Cómo? Ahí lo vamos a ir viendo, como él lo explica. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan ustedes que él oró por su iglesia? Y él, curiosamente, no pidió que la sacase Dios del mundo, sabiendo cómo el mundo se iba a oponer a esa verdad, tanto que incluso había dado muerte al Hijo de Dios. No oró para que sea sacada del mundo, ¿cierto? Sino que sea librada del mal. Y hermanos, Dios oyó a Cristo, como siempre lo hacía, y se preocupó de guardarnos del mal en medio de este mundo que nos dejó. Dios se preocupó de que seamos librados del mal. Así que, como vamos a ver, Dios opera este cuidado, ¿cierto? En su iglesia por medio de su Espíritu Santo, el consolador, la unción del santo a la que se refiere Juan. Ahora, quisiera que vayamos a analizar el primero de los textos que leí, aquel que está en Primera de Juan, capítulo 2, del 26 al 27. Y lo releo nuevamente porque ahí vamos a ir desempaquetando estas verdades que son conclusiones espirituales que el Espíritu de Dios ha decantado en el espíritu de nuestro apóstol con los años ya de permanencia, ¿cierto?, en la fe, de crecimiento, de la grandeza del conocimiento del Hijo y de la obra que ha hecho con el Padre. Y leo, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ese es el primer versículo que vamos a escudriñar. Entonces, hermanos, a mí me sorprende mucho cuando leo las cartas de Juan porque él nos entrega conclusiones. O es blanco o es negro. Él está muy aplomado. Los apóstoles todos lo estuvieron, pero él tiene una manera muy particular y como llegó la verdad, cómo la recibió, la percibió, cómo la valoró. A él le impactó mucho el amor del Señor Jesucristo. Él gustó de ese amor, él se sintió muy amado. Recuérdense que él se recostaba en el seno del Señor y él habló del amor con mucha propiedad. Pero también hay otras cosas que él destaca, y entre esas cosas que destaca también está esta labor del Espíritu Santo, ¿cierto?, en el creyente. Y insisto, él nos entrega prácticamente conclusiones depuradas. Son como, bueno, Pablo también entrega leyes. Por ejemplo, cuando Pablo dice, si es por
por obra y no por gracia. Listo, hay una conclusión ahí, no hay vuelta que darle, eso está perfecto, no hay nada que agregarle. Acá también, el apóstol Juan también entrega esas verdades muy, muy sintetizadas para nuestra comprensión. Bueno, lo primero que entendemos entonces nosotros de este pasaje que estamos leyendo es que el apóstol Juan da por cierto de que la unción es algo que se recibe y que debe permanecer en la iglesia. Porque dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, ¿cierto? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Si recibieron la unción y esta permanece, entonces no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Entonces, la unción es algo que se recibe y debe permanecer en la iglesia. Es imposible que haya un grupo de personas que quiera llamarse iglesia de Dios, pero que no haya recibido el Espíritu Santo. Es imposible. Porque ¿cómo podría llamar Señor a Jesucristo? Ya lo hemos visto. Y ese es el poder de Dios desplegado en toda su potencia. ¿Eh? ¿Cómo podríamos confesar sinceramente que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios? No podríamos. O sea, es imposible que una iglesia se llame tal si no tiene el Espíritu de Dios. Así que la unción se recibe y debe permanecer en nosotros, ¿cierto? Porque eso es lo que hace que haya iglesia del Señor. Si no, es imposible que confesemos a Cristo o a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios. Es imposible. El apóstol Pablo, me acuerdo yo que en Gálatas, por ahí, el capítulo 3, dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, el Espíritu se recibe por la fe. Así que cuando Juan aquí está hablando que esa unción la recibieron ellos, ¿cierto? Y permanece, se está refiriendo que precisamente la recibieron de esta manera, por el oír con fe. Así se recibe esta unción y así también permanece. Y este otro punto, porque no se trata solamente de recibir la unción correctamente, se trata de permanecer esa unción en la iglesia, recibirla y permanecer. Estas son las dos cosas que estamos sacando aquí de este texto de Juan. Cuando el Señor Jesús estaba ya por partir, recuerdo que le habla a sus discípulos, ¿cierto? Y les manda a que prediquen el Evangelio, ¿cierto? Que hagan discípulos y enseñen, ¿cierto? Todas las cosas que yo he mandado. Y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta compañía suya hasta el fin del mundo es por medio de su Espíritu, que envió del Padre tan pronto fue glorificado. ¿Se acuerdan ustedes? Luego de padecer por los pecados del mundo y resucitar, era necesario entonces que Cristo se fuera a la gloria para enviar ese Espíritu, para precisamente que esté con nosotros hasta el fin del mundo, para que nos acompañe y nos guarde del mal. ¿Cierto? Que es la oración que el Señor Jesús también hizo por nosotros. Ahora bien, siguiendo con esa misma texto que estoy analizando de Juan, no necesitáis que nadie os enseñe. O sea, cuando esta unción permanece en alguien, el tal no necesita de otros maestros hermanos. Y esto es muy importante. El creyente que tiene el Espíritu de Dios por causa de haber oído el Evangelio con fe y ha recibido su Espíritu, no necesita a otras personas que le enseñen acerca de la fe. No necesitamos buscar en ningún otro lado, porque Dios nos ha dado precisamente a aquel que nos guía a toda verdad, su Espíritu. En Jeremías 31 aparece la promesa del nuevo pacto. Y ahí está incluido también este consolador. Miren, dicen, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo es posible que alguien pueda recibir la ley de Dios en su mente y tenerla escrita en su corazón y seamos enseñados por Dios?
de la manera que aquí lo dice, si no es por el Espíritu Santo que Él había de enviar a los que creían en Él? Entonces aquí también está anunciada también esta venida. Y Cristo también, el más autorizado, ¿cierto? Él dijo, pero que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, este texto por sí solo es tremendo, porque aquí nos está diciendo que precisamente por eso es que no necesitamos ningún otro maestro humano. El Espíritu Santo se basta para aquello, para guiarnos a la verdad. Y dice, mire, dice que no hablará por su propia cuenta, tal como Cristo. Cristo tampoco habló por su propia cuenta. Habló lo que oyó del Padre, aquí dice, sino que hablará todo lo que oyere. Bueno, esto también nos dice que el Espíritu Santo es Dios, es divino. Así que el Cristo unió la labor del Espíritu Santo con la obra del Evangelio, tomando lo que hizo Cristo, ¿cierto? Haciéndolo saber. Y en esto, el magisterio, ¿cierto? La suficiencia la tiene el Espíritu de Dios. Dios lo ha querido así. Así que, si tenemos esa unción, no necesitamos que nadie nos enseñe, pero entendemos que Dios ha puesto, ¿cierto?, a siervos en su iglesia. Pero ellos son tales en tanto tengan esta unción y esta verdad en sus corazones y la proclamen. Porque el minuto que ellos se alejan de esta verdad, entonces ya dejan de ser siervos como tales y la iglesia que se aleja también de esta verdad y no se deja guiar por la verdad del Espíritu Santo, también deja ser columna y baluarte de la verdad. Así que ya estamos viendo que estas palabras que Cristo acaba de decir aquí las escuchó Juan y quedaron muy hondo en su corazón y las explica a nosotros en ese texto maravilloso que estamos ahora analizando. Por lo tanto, hermanos, la labor del Espíritu Santo es muy noble y absolutamente necesaria. Y Dios la ha querido así. ¿Y qué tan maltratada ha sido esa labor, hermanos? Qué maltratada. Pero precisamente el Espíritu ha querido que estas palabras queden, ¿cierto?, en su escritura, para que podamos ser recordados toda nuestra vida, hasta el fin del mundo, acerca de esta labor y no las confundamos, como muchas veces la gente las confunde para su perdición. En este punto es imposible no tocar esto, porque hay una iglesia que hablan del magisterio eclesiástico. Me refiero que la iglesia católica. El magisterio es la enseñanza. Ellos se han arrogado esta enseñanza en el círculo privado de algunas personas que serían infalibles, las cuales habría instituido Cristo. Miren, la definición que da la Iglesia Católica de lo que es el magisterio de la Iglesia. No nos perdamos, estamos hablando, Juan nos habla que nadie que tenga la unción y que permanezca necesita ser enseñado de nadie. Pero aquí hay personas que se arrogan esa autoridad de enseñanza que solamente la tiene el Espíritu Santo. Ellos definen así el magisterio eclesiástico. Dice así, se llama, lo copié, se llama magisterio eclesiástico la tarea de enseñar que pertenece en propiedad por institución de Cristo, dicen ellos, al colegio episcopal o a cada uno de los obispos en comunión jerárquica con el sumo pontífice. Ellos han robado el magisterio de la enseñanza de la iglesia que le corresponde al Espíritu Santo y se la han atribuido a ellos. Incluso infalibilidad. Así que usted ve, hermano, cómo de muchas maneras, unas más refinadas que otras, pero igualmente malignas, han pervertido el orden que Dios ha querido darnos de la enseñanza, ¿cierto? Como Él quiere que llegue a nosotros. Ellos se apropian entonces de este rol que Dios ha querido que el Espíritu Santo tenga. Y el Espíritu Santo se goza. El Espíritu Santo tiene la misma potestad que el Padre.
tal como Cristo la tiene, pero Él, por amor a la verdad también, Él prefiere y se goza tomando de lo de Cristo, ¿cierto? De lo que ha hecho Dios con Cristo, por medio de Cristo, y haciéndola saber. Así como Cristo se goza haciendo la voluntad del Padre. De manera que Dios ha querido que el Espíritu tenga esa labor, y para eso también lo envió. El apóstol Pablo dijo en una parte, dice, a unos Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en cada uno en particular como Él quiere. De manera que, si bien utiliza a personas, es el Espíritu Santo el que guía la verdad. Y ese es el énfasis que está queriendo dándole Juan aquí, en el contexto precisamente de engañadores. La casa de Dios la describe Pablo como la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquella congregación que es iglesia, que tiene esta unción, se deja guiar por este Espíritu Santo y tiene la verdad, ella es columna y baluarte de la verdad, en tanto tenga esa unción. Pero si se descamina y empieza a escuchar a otras voces, entonces dejará de ser iglesia de Dios y de ser columna y baluarte de la verdad. Así que la verdad está unida precisamente a, a esa unción que nos habla de la verdad que hay en Cristo Jesús. Ahora bien, siguiendo con la definición de Juan aquí, él además agrega otra cosa. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Fíjense ustedes que aquí Juan describe la unción como siendo verdadera, o de la verdad, o que es verdad. Esto es muy interesante porque también nos habla de la divinidad del Espíritu de Dios. Tiene todas las características, como dijimos, de Dios, ¿cierto? Toda la potestad, ¿cierto? Solo que ha querido tomar este rol de hacernos saber lo que Dios hizo por medio de Cristo Jesús. La Biblia describe que Dios es luz, ¿cierto? Que no hay tinieblas en él. Y entonces no puede haber mentira en lo que Dios habla. También en lo que Cristo nos dijo, tampoco hubo mentira en lo que Él hizo y dijo. Y el Espíritu Santo tampoco, porque Él está tomando de lo de Dios, que es verdad, lo está tomando, ¿cierto? Y nos lo hace saber. Entonces, no es mentira. Dice, es verdadera esa unción y no es mentira. Dios no puede mentir entonces, hermanos, como dice otra parte, y su Espíritu menos. Es verdadero. Y Dios nos ha dado ese Espíritu. Esa unión nos enseña, es verdadera y no es mentira. Y se dan cuenta el esfuerzo que está haciendo Juan por tratar de que nos quede, pero sumamente claro. Podemos confiarnos absolutamente de esta enseñanza que nos viene por el Espíritu de Dios, que no, es imposible que podamos errar si nos dejamos guiar por ese Espíritu, tal como aquí se nos está describiendo. A mí me asombra mucho cuando el apóstol Juan se maravilla de estas verdades cuando en su ley medita día y noche, como dice, ¿cierto? Y por ahí lo escuchamos, ¿cierto? Diciendo, de tal manera amó Dios al mundo, maravillándose. O cuando dijo ahí también, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y aquí yo observo lo mismo, está asombrándose de la unción que el Señor nos ha dado, que nos guía a toda verdad y sobre todo en el contexto de una verdad que ha sido y seguirá hasta el último día siendo contradicha por el mundo. Hermanos, si somos dejados solos en esta lucha, no duraríamos ni un segundo. Pero si no se ha preocupado, le ha contestado la oración al Cristo cuando dijo, no ruego que los saque del mundo, sino que los libre del mal. Y envió este Espíritu, ¿cierto? Santo para guiarnos a esa verdad y mantenernos en la fe. Ahí en la definición que estamos analizando dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Miren,
de aquí sacamos que la unción del Espíritu Santo tiene por labor enseñar todas las cosas. Pero, ¿qué cosas? Podríamos preguntarnos, ¿cierto? Sin duda que no se refiere a la capacidad de hacer las tareas de matemática, o de construir una casa, o de hacer una silla, o sacar cuentas. Esas son cosas también que Dios nos ha dado mediante esta inteligencia que nos ha provisto. Pero las cosas que aquí se refiere, que vosotros conocéis todas las cosas, dice, por causa de esta unción, se refiere a todas las cosas que son necesarias para nuestra fe. ¿Qué cosas? Las cosas que toma de Cristo y nos las hace saber. Entonces el que tiene la unción y permanece en ella, conoce todas las cosas necesarias para nuestra fe. Y por eso es que no necesita de otros maestros, porque la unción misma, que es verdadera, nos enseña. Estas cosas que conocemos son las cosas que dice ahí que tomará y las cosas que oyere, dice, ¿cierto? Esas son las cosas de Cristo. Así que debemos dejarnos enseñar por esta unción, hermanos. Ahora, la última parte de este versículo que estamos analizando dice, la unción enseña a permanecer en Él, en Cristo. Y leo para que no perdamos la fuerza de cómo lo dice. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, ya sabemos qué cosas, y es verdadera porque procede de Dios y Dios no puede mentir, y no es mentira porque en Dios no hay ninguna tinieblas, y repite, según ella os ha enseñado, según esa unción os ha enseñado, permaneced en él. ¿En quién? En el objeto de esa enseñanza, Cristo. Maravilloso, hermano, cuando vamos desempaquetando estas definiciones maravillosas que el Espíritu ha dado a Juan. Entonces, hermanos, sepamos y entendamos que la única manera de permanecer en Cristo es dejándose guiar por esta unción del Santo, el Espíritu de Dios. Porque Él toma lo de Cristo y nos lo hace saber. Él guarda nuestros corazones, como decíamos, y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él permite que seamos como aquellos varones, ¿cierto?, que en su ley meditan de día y de noche, porque así nos hace permanecer. Esa es la manera en que los pámpanos se unen a la vid. Sin mí nada podéis hacer, dijo Cristo. Bueno, así lo hacemos, a través de esta unción. Bien, hermanos, voy a pasar a revisar ahora el segundo texto, muy brevemente, para que vayamos gozándonos de cómo Juan nos habla de este tremendo privilegio, bienaventuranza que tiene el cristiano de tener este espíritu por causa de haber creído en el Evangelio. Confianza tenemos que tener, porque Dios no nos ha abandonado, no nos ha dejado solos. Y esto es operado cada día, a cada instante, a cada segundo, a cada minuto, en el cristiano como algo sobrenatural, hermanos. Dios opera en nosotros sobrenaturalmente. Todas las cosas que Él hace por su espíritu son cosas sobrenaturales, porque nosotros naturalmente tendemos a no oír la palabra del Señor. Es más, nos agrada más escuchar lo que el mundo tiene que decir. De manera que cuando Dios opera estas cosas en nosotros, lo hace de una manera absolutamente poderosísima para sacarnos de aquello y convencernos de, primeramente, de que Cristo es el Hijo de Dios y de todas las cosas que Él nos ha enseñado a través del Señor Jesús. Así que somos bienaventurados. Mal podríamos andar buscando otras confirmaciones de que somos cristianos o andar buscando estas clases de unciones que nosotros mencionábamos ahí, milagrosas, entre comillas, cuando tenemos un poder tremendo operando dentro de nosotros por la fe en Cristo Jesús. Así que, hermano, eso es lo que queremos valorar de estas palabras que está diciendo el apóstol. Y dice el segundo texto, que está en 1 de Juan 2, del 20 al 21. Dice así, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ya vamos entendiendo el lenguaje de Juan, ¿no es cierto? No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad.
Mire, hermano, lo primero que observamos aquí, que él en ningún minuto en esta frase dijo Espíritu Santo, sino que él prefirió describirla de otra manera, la unción del santo. Muchas veces usa la palabra unción sola, pero aquí la juntó con unción del santo. Y fíjense lo maravilloso que él aquí no se detiene a explicar a qué se está refiriendo, porque entiende que su audiencia, esta iglesia a la que está escribiendo, entienden y han sido edificados y han sido instruidos por él mismo acerca de estas cosas, de manera que estas palabras no son enigmáticas para esta iglesia. Ellos entienden a qué se refiere con unción y entienden perfectamente a qué se refieren con del santo. No lo explica. No dice esto quiere decir esto. No, porque ellos están aplomados. Tal como el apóstol Pablo, hablando de otra cosa, también alude a la buena instrucción que tiene su audiencia, ¿cierto? Cuando les habla de que, ¿se acuerda cuando habla de que solo falta que sea quitado el que lo detiene? Y no explica más, porque la iglesia sabía que se haya perdido en el tiempo para algunas iglesias, ¿cierto? Eso es diferente. Pero la unción nos guía y nos trae nuevamente al conocimiento de estas cosas, para que no las olvidemos, porque el Señor no ha dejado solo a su iglesia. Él la sigue edificando y la sigue guardando hasta el fin del mundo. Él lo prometió, hermano. Y aquí estamos viendo cómo lo hace, porque no solamente nos salvó, sino que el Señor se agradó en mostrarnos por su Espíritu cómo lo ha hecho y cómo también nos guarda, para que la gloria sea solamente para Él. Y seguimos. La unción del santo no lo nombra. La iglesia sabe a qué se refiere y por supuesto Juan lo sabe también y se preocupó de enseñárselos. No se detiene a explicarles. Él simplemente va a compartir con ellos cómo hace las cosas. Bueno, sepamos que ningún apóstol, en ninguna otra parte más, aparece esta frase, la unción del santo. La unción también es algo propio y particular de él, aparece en su carta nomás, y en estos dos versículos. Así que algo muy singular lo que estamos leyendo. ¿Cuál entonces el único apóstol que se refiere al Espíritu Santo como la unción del santo? Y dice, hermanos, como una verdad que él la pudo aquilatar de primera mano, y dice, conforme a esta verdad, que él anda en luz, él no anda halagando personas arteramente. Y él constató y dice, vosotros tenéis la unción del santo. Esta iglesia era una iglesia que él daba fe, que era una iglesia creyente. Y dice, vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Es decir, aquel que tiene esa unción del Espíritu Santo, porque el Evangelio, por la fe, los tales conocen todas las cosas. ¿Qué cosas? Ya dijimos que las cosas relativas a nuestra salvación, las cosas que están en Cristo, las que toma de Cristo y nos las hace saber. Cosas que dejan obsoleto cualquier magisterio externo, cualquier otra sabiduría, cualquier otro maestro. El Espíritu Santo se basta para estas cosas. Él es suficiente para esto. Aquí hay algo importante, hermanos. Aquí dice, en el texto que estamos leyendo, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Hermanos, esto es muy interesante. La libertad que se tomó el apóstol Juan de escribirle sobre estas cosas a esta iglesia se basa únicamente por el hecho de que ellos también tienen la unción, porque si no sería un diálogo de sordos. Por causa que él constata que ellos tienen esta unción y permanecen en ella, es que él les escribe esta carta, porque solamente los tales entenderán de qué está hablando. Nosotros sabemos que el mundo no dice estas cosas, porque no tienen dicha unción, no tienen el Espíritu de Dios, no han creído, no han sido adoptados hijos. Pero el apóstol Juan, mire, un poquito más adelante, en 1 Juan 4:6, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Y él, como sabe que esta iglesia conoce a Dios y tiene la unción, no por algo místico, sino que porque lo escucha hablar, lo escucha edificarse mutuamente, escucha
cómo confiesan a Cristo. Entonces él sabe que ellos tienen la unción y esa es la causa por la cual les escribe. Porque el que conoce a Dios nos oye. Hermano, tremendo esto, tremendo. A continuación, ¿cierto? Creo que aquí en este pasaje no lo incluí, pero más adelantito ustedes siguen leyendo, lo van a leer seguramente, lo van a ver ahí. Juan también nos enseña que esta unción nos ayuda también a discernir quiénes son realmente hermanos en la fe. Porque esta unción es la verdad, ¿cierto? Y te hace reconocer quién está en la verdad y quién no. ¿Quién, quién es de palabra solamente? Entonces, ¿quién podría de nosotros ser suficiente para estas cosas, hermano, para andar discerniendo quién está en lo correcto o no lo correcto, si no fuera porque el Espíritu de Dios nos ha enseñado su doctrina y nos hace reconocer si esa doctrina está en los labios de aquellas personas que están junto a nosotros y que en los postreros tiempos, arteramente y mañosamente, se introducirán en la iglesia, pretextando piedad, ¿cierto? Y tratando de pervertir esta verdad, trabajando por la causa del demonio, ¿cierto? Entonces nos está advirtiendo. Esta unción nos hace discernir, distinguir quiénes son realmente hermanos en la fe, quiénes están disfrazados, quiénes son los engañadores que vendrán en los postreros tiempos. Y esto extendándolo más todavía, o hizo discernir a la iglesia en un momento dado cuáles eran los libros inspirados, los canónicos. No fue por un conciliábulo llamado por un emperador que dijeron este sí, este no, este sí, este no. Y por supuesto, si hubiera sido así, el mundo tendría plena derecho a decir que pueden habérsele pasado a algunos, u otros fueron dejados fuera por capricho. No, hermanos, esta unción, este Espíritu de Dios que guía toda verdad, fue el que se encargó que la iglesia reconociera en su práctica diaria, desde los mismos inicios, cuál libro contenía la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios. Y esa la reconoció en los libros que tenemos ahora actualmente en nuestra escritura. No quedó nada afuera, hermanos, porque esto no es una operación fortuita encomendada a seres humanos. Este es el magisterio del Espíritu Santo edificando su iglesia, guardando a su iglesia del mal. Dios no iba a dejar algo tan importante en nuestras manos malvadas, ¿cierto?, y capriciosas como son determinar, según nuestra opinión, nuestra academia, cuáles son los libros inspirados y cuáles no. Todo aquel que ha sido enseñado de Dios sabrá reconocer la doctrina de Dios, tal como Cristo dijo. Si ustedes dicen, estoy parafraseando, que son hijos de Dios, ¿por qué no reconocen mis palabras si son las mismas de Dios? Acá pasa lo mismo. El Espíritu Santo que tomó lo de Cristo, y Cristo nos trajo lo de Dios, ¿cierto? Y nos lo hace saber, de manera que cuando vamos a la Escritura, reconocemos inmediatamente las palabras de Cristo, que es el sentir de Dios. Así que así nos guió a toda verdad y así quedó el canon establecido, hermanos. Y así usted puede incluso, tomando una Biblia tergiversada, puede saber si tiene usted el conocimiento de la doctrina, la unción del Espíritu, puede reconocer la enseñanza tergiversada, aún en una Biblia amañada. Si tiene la unción y esa unción permanece en usted de la manera que lo estábamos explicando. De manera que esta virtud, entonces, el poder de Dios, es lo que mantiene a una congregación en la fe correcta, hermanos. Por eso que Pablo no permitió ni un segundo que le permitieran su evangelio, hermanos, que es la espada del Espíritu. Ni un minuto, ni un segundo. Entonces, hermanos, ya vamos terminando. Quiero hacer hincapié en algo también que ahí dice, que ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida, Juan 14:6, ¿cierto? Él jamás nos engañó, hermanos. En todo lo que habló o hizo, jamás nos engañó, ni en lo más mínimo. ¿Por qué él habría quedado en la tumba, hermanos? Es más, no estaríamos hablando de esto porque el Espíritu Santo no habría venido, porque él no habría sido glorificado. ¿A qué iba a venir el Espíritu Santo? ¿A glorificar a qué? Si Cristo fallado mentiroso, si es que ese fuera el caso. Pero el punto es que no fue así, no quedó en la tumba. Él, por lo tanto, fue vindicado por el Padre que todo lo que dijo e hizo fue verdad. Y era una verdad que estaba en el corazón de Dios, que no puede mentir tampoco. Así que ninguna mentira procede de la verdad. El Espíritu Santo no puede mentir tampoco, porque él toma de lo de Cristo. Y Cristo no fue hallado engaño en su boca, como dice la palabra, ¿cierto? Entonces, ninguna mentira. ¿No se dan cuenta, hermanos, que el apóstol Juan, cómo agota los recursos por tratar de enfatizar que tengamos confianza en que Dios ha dejado a buen recaudo su verdad? Entonces el Espíritu Santo tampoco nos puede engañar, de manera que ninguna mentira procede de la verdad. Es imposible que mienta, así como ninguna verdad puede proceder de la mentira. Mire, ya sabemos ya que la mentira procede de otro origen, el padre de mentira, el diablo. Él no permaneció en la verdad. Esto lo dijo Cristo. Cristo, que es eterno, él vio, constató de primera persona que el demonio no permaneció en la verdad. Pero Cristo sí permaneció en la verdad. No solamente estando en la gloria con el Padre, sino que incluso estando en los días de su carne, se da testimonio de que no se halló en él maldad ni engaño en su boca, de manera que él permaneció en la verdad. Así que confianza tenemos en este Espíritu de Cristo, porque es el Espíritu de Cristo el que nos ha dejado, de que nos va a guiar a toda verdad y que no nos puede engañar, hermanos. Confianza tengamos. Mire, quiero solamente, ya cerrando prácticamente, ya, es que observemos una cosa. Hemos leído, ¿cierto?, del capítulo 2 dos versículos, ¿cierto?, donde hemos ido extrayendo esta enseñanza maravillosa que nos da el apóstol Juan acerca de la labor del Espíritu Santo, al cual él llama la unción del Santo, que ya sabemos en su código a qué se refiere. Pero él era también maestro y él decía estas cosas de muchas maneras, tal como Pablo igual lo hacía. Y miren, descubro en primera de Juan 3:24 esta frase y habla exactamente de lo mismo, pero con otras palabras. Dice así, primera de Juan 3:24 dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Esto es lo mismo que decir de unción, porque dice, si la unción, cierto, permanece en ustedes, la unción es la que permanece. Así que está hablando lo mismo, con estas palabras. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es ella la que nos hace permanecer porque es la unción del Espíritu. Ahora, hermanos, quiero dejarle conclusión de esto. ¿Por qué creemos que Juan ha puesto hincapié en estas cosas que hemos hablado y qué beneficios tiene para nosotros? Yo creo que lo resumo en la siguiente palabra. Para que tengamos confianza, hermanos. Para que la iglesia a la que estaba escribiendo Juan tenga confianza y nosotros también, porque también hemos bebido del mismo espíritu, hermanos. Sepamos lo que nos ha dado, que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermanos. Tengamos confianza en su enseñanza, dejémonos enseñar, busquemos su magisterio, busquemos su verdad, abramos la escritura, pasemos tiempo con Él, con sus palabras. Él quiere que tengamos confianza de que estamos en la verdad, hermanos. No nos quede duda de que estamos en la verdad. Si usted llama a Cristo Señor y nadie puede hacerlo si no es por el Espíritu, tenga la certeza que el Espíritu Santo mora en usted por la fe en Cristo Jesús y Él está operando en usted el guiarlo a toda verdad. Usted, por lo tanto, no necesita más maestros que el Espíritu Santo. Y aquellos que
los siervos que Él designa. Pero todo se origina en la administración, digamos, que hace el Espíritu de Dios. También para que tengamos certeza y confianza de que jamás nos movamos de esta enseñanza que nos da la unción de Dios, que la ha traído Cristo, ¿cierto? Y nos ha llegado a través de los apóstoles. No nos movamos tampoco. Si valoramos esto, no podríamos atender a cantos de sirenas. También, ¿para qué? Para que sepamos distinguir, hermano, a los engañadores, los que andan encubiertamente introduciéndose en las iglesias para descaminarlos. Cuando usted se siente a la televisión y vea y sepa discernir la verdad de la mentira, para que cuando escuche la radio sepa hacer lo mismo, cuando lea un libro o lo que sea, o escuche una conversación, sepa distinguir la verdad de la mentira, para que esté aplomado en su fe, hermano. Y esto lo dice también Juan, para que usted tenga confianza cuando el Señor regrese, no sea avergonzado, hermano, creyendo otra cosa, que usted creía que era doctrina de Dios, pero realmente era doctrina humana. Y cuando vea que en vez de recibir gloria, va a recibir vergüenza porque no se dejó guiar por el Espíritu de Dios. En Él, Dios nos proveyó todo lo que necesitamos para nuestra instrucción, para nuestra guía. Así que la idea es que no seamos hallados por Cristo en su venida creyendo otras cosas, hermanos, oyendo otros espíritus y seamos avergonzados. Nosotros que deberíamos ser glorificados y recompensados, ¿cierto? ¿Qué es lo que prometió? Podríamos a lo mejor terminar siendo avergonzados con el resto del mundo, porque nos dejamos enseñar por otras personas y no por el Espíritu que nuestro Dios ha dejado para esto mismo. Así que no seamos hallados, hermanos, viviendo en injusticia, porque la unción no nos ha enseñado a un Cristo injusto, nos ha enseñado a un Cristo perdonador, misericordioso, un Cristo que no es egoísta, un Cristo que comparte todo lo suyo, un Cristo que nos ha amado de tal manera como para entregarse de la manera que lo hizo. Dios se ha dado el trabajo, y esto lo he comentado, nosotros lo hemos comentado muchas veces, tremendo trabajo, de través de toda la historia y a través de toda la escritura, darnos a conocer que Él había puesto la vida eterna en Cristo, en su Hijo. Y Él quiere que el mundo le llegue a conocer. El confesar que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios es una verdad, pero tremenda, que nadie por sus propios medios podría llegar a ello. Es absolutamente ajena a este mundo. Si no fuera porque Dios la hace resplandecer en las personas, jamás llegaríamos a esta conclusión. Hermanos, insisto, si Dios se dio el trabajo, tremendo trabajo, de traer esta verdad y traernos al Cristo y entregarlo en la cruz por nosotros, ¿acaso cree usted que se olvidaría de una parte tan importante que es la permanencia en esa fe? El guardar esa verdad tan ajena a este mundo y que tanto le costó traerla. ¿Usted cree que Dios sería tan simple como para olvidarse del resto y dejarlo para nuestra cuenta? ¿Cómo podría ahora dejarnos batallando solos para guardar esto que es tremendo? Solo nosotros, que tenemos oposición de la carne, del diablo, del mundo. ¿Cómo podríamos distinguir nosotros a un hermano en la fe de un engañador por nuestros propios medios? ¿Cómo podríamos hacerlo si somos dejados solos? ¿Cómo podríamos haber sido suficientes para poder distinguir qué libros son inspirados de Dios y cuáles no? ¿Quién podría decir la suficiencia como para hacer estas cosas solo sin la ayuda de Dios? No, hermanos. El mensaje es el siguiente. Dios nos ha olvidado de nosotros y esta verdad que tanto le costó traer al mundo y que la hace resplandecer de la manera poderosa solamente por virtud de Él, la guarda en nuestros corazones por medio de su Espíritu que nos ha dado para esto mismo. Así que no estamos abandonados. Hemos sido perdonados nuestros pecados por medio de la obra de Cristo. Tenemos esperanza de gloria y en esta permanencia tenemos certeza que si nos dejamos guiar de su Espíritu, podemos llegar al final de esta batalla
y recibir la corona de vida que nos ha prometido, hermanos. Dios no nos ha dejado solos, nos ha dejado este espíritu de verdad, la unción del santo, que nos guía a toda verdad, como dice Juan, para que no necesitamos buscar el maestro en ninguna parte, hermanos. Y esto lo tenía clarito el apóstol Pablo. Dios se basta para esto. Él es suficiente. No necesita otras cosas. Así que, hermanos, como siempre me gusta a mí hacerlo, quiero terminar dando lectura al texto que fue base, ¿cierto?, de este estudio para que vayamos mezclando las cosas que hemos conversado y podamos gozarnos por causa que el Espíritu haya dejado esta palabra por medio de Juan. Primera de Juan 2:26 al 29 dice: Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, de Cristo, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él, en Cristo. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermanos, que el Señor los bendiga, que nos guarde, ¿cierto?, por medio de esta unción que Él ha prometido para nosotros hasta el fin del mundo. Pidámosle al Señor ser dóciles a esta enseñanza, a este magisterio del Espíritu, porque Dios no quiere ninguna otra cosa que nuestro bien, hermanos. Él no nos ha dejado solos. Él quiere llevarnos a su gloria, hermanos. Que el Señor nos guarde y, como dijo Pablo, los corazones y entendimiento en Cristo Jesús, las cuales cosas son operadas por su Espíritu. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una buena tarde. Amén. Un comentario cortito, hermano. Estoy muy gozoso de lo que nuestro hermano hoy nos ha recordado, de cómo ha dejado Dios su Espíritu para que hagan toda verdad. Y voy a compartir un versículo para que ustedes lo lean después en 1 Corintios 2, del 7 al 16. 1 Corintios 2, del 7 al 16, que está totalmente unido a lo que nuestro hermano ha venido hoy a recordarnos, a enseñarnos. Pero voy a leer unos versículos cortitos del mismo pasaje que cité, que es el verso 10 al 12, cortito, porque es muy hermoso lo que también aquí dice, está totalmente en concordancia con lo que nuestro hermano nos mostró de los otros textos de la palabra de Dios. Y dice aquí: Pero Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué cosa dice? Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman, y entendemos que eso es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, está con mayúsculas, refiriéndose al Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Miren qué hermoso entender que el Espíritu Santo se mete en la mente de Dios para revelarnos lo que está en su mente, en aquello que Él desea revelarnos, ¿no? Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu? Ahora con minúscula para referirse al espíritu del hombre. Ninguno de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Es decir, cada uno sabemos lo que realmente estamos pensando, cada uno de nosotros en particular. Así tampoco dice: nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios, con mayúscula, el Espíritu Santo. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, con minúscula, sino el espíritu de Dios, con mayúscula, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Que hemos conocido qué es lo que Dios nos ha dado a su Hijo para que tengamos en el vida eterna. Eso es todo, hermano. Gracias.